¿Qué tal? Buenos días a toda la gente que nos escucha del otro lado. Mi nombre es Facu Suárez. Quienes por ahí nos escuchan desde YouTube o Spotify, no les va a llamar la atención esta situación, pero hoy es viernes 11 de la mañana y iniciamos un nuevo ciclo en un nuevo horario. Aquí, bueno, saludo a Marcelo y a Lucía que nos siguen acompañando, por supuesto. Y hoy tenía ganas de hablar de un fenómeno que se hizo bastante viral en estos días, que es de Engine de Poitrain. No lo sé pronunciar bien porque no sé francés. Es una banda canadiense que, bueno, se volvió bastante viral. Y sobre todo me gustaría hablar un poco al respecto, porque bueno, en un mundo donde parece que bueno, estamos siendo avasallados por la creación artística con inteligencia artificial, parecería que este fenómeno, por lo menos de momento, no se puede copiar, o eso es lo que la gente está diciendo o reaccionando cuando hablan de este proyecto. Entonces me gustaría como volver un poco para atrás en la historia de la música, para hacer como un breve repaso y que quizás podamos analizar un poco cómo fue el desarrollo de este proyecto, ¿no? Aquí, bueno, Lucía nos está dejando de fondo para escuchar un poco la música y casualmente ayer, bueno, a mí me dieron ganas un poco de hablar de esto en la escuela de música, donde, bueno, damos clases y demás. Así que armé un pequeño PDF que, bueno, luego se va a convertir, lo voy a dejar subido a mi página, que fue facundosoles.com, y también seguramente vamos a dejarlo subido en formato de artículo periodístico en Ono Digital, que, bueno, les invito a quienes quieran leerlo, ono.digital, así como .com, bueno, el punto digital es como si fuera el .com, pero de nuestro portal de noticias, y ahí, bueno, si quieren lo van a poder leer más en profundidad. Ahora, bueno, si Lucía lo tiene a mano, por ahí lo puedo ir pasando un poquito así a grosso modo, pero bueno, después lo pueden chequear bien ahí, ¿no? Bueno, este pequeño artículo que escribí ayer, así a modo apunte, inicia con una pregunta: microtonalismo en 2026. Que bueno, es un poco lo que normalmente llama más la atención de este proyecto, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente más adelante lo que podemos ver es que si tuviésemos que hacer un recorrido histórico por, bueno, nuestra historia de la música, obviamente me voy a saltear un montón de cuestiones, pero solamente lo voy a decir para, bueno, poder avanzar obviamente en el relato, ¿no? En un momento de nuestra historia teníamos, que ahí, bueno, estamos viendo la imagen, hubo un momento donde en la Europa occidental se nos ocurrió que estaba bien tratar de buscar que mantengamos un mismo sistema musical para todo el espacio, ¿no? Entonces, básicamente se pusieron de acuerdo las cabezas de ese momento, de bueno, de lo que tiene que ver con el monopolio de la música, que bueno, obviamente en esa época no era una industria musical como bueno es hoy en día, sino que bueno, era eso, un espacio de, digamos, más no tan homogéneo, o justamente que no estaba conformado como industria, por así decirlo, sino que bueno, justamente tenía que ver con eso, ¿no? Con nada, gente que tocaba, por ejemplo, para la iglesia, o que bueno, hacía conciertos para la aristocracia, bueno, etcétera, ¿no? Y en esa época se les ocurrió armar algo que se llama sistema temperado de 12 notas. ¿Qué significa eso? Bueno, quienes son músicos quizás sepan un poco a lo que me refiero, pero a grosso modo tiene que ver con establecer que, bueno, las notas que vamos a usar van a ser 12, do, re, mi, fa, sol, la, si, y bueno, las notas con sostenidos y bemoles, do sostenido, re bemol, etcétera, ¿no? Y de esa manera nosotros teníamos estandarizado cómo podíamos entonces hacer música. Con lo cual podíamos tener, por ejemplo, un instrumento en, no sé, Francia y un instrumento en Alemania, y podían ser, digamos, compatibles, porque había como una especie de USB de donde universalmente, entre comillas, podíamos, bueno, tocar con esos instrumentos. Todo esto que estoy diciendo es verdad, pero para, de nuevo, la música tradicional occidental europea. En otros espacios musicales no es así y no fue así. Y acá también para mí es importante hablar del lenguaje, porque en el lenguaje a veces nosotros omitimos. De hecho, bueno, pasa mucho cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, que decimos, bueno, yo no necesito usar el todes o no, porque en realidad yo incluyo a todas las personas. Bueno, perfecto, entiendo la postura, la respeto, pero también es cierto que, bueno, sigue habiendo femicidios, sigue habiendo, obviamente,
lamentablemente cosas perversas, como por ejemplo que maten a una persona solamente por ser homosexual. Entonces sí, está bien, quizás uno creería o querría creer que no es necesario modificar nuestro lenguaje, porque está todo bien, pero lo cierto es que no. Y por lo menos desde mi postura, no podemos pensar más allá de nuestro lenguaje. Entonces, obviamente que el lenguaje inclusivo, por ejemplo, no resuelve nada desde ese punto de vista, pero es un punto de partida. Es como para empezar a pensar la vida de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo a la cuestión del lenguaje musical, por eso traigo el ejemplo del lenguaje inclusivo, porque obviamente que puede molestar o incomodar, sobre todo por cuestiones generacionales, porque venimos acostumbradas a hablar de una cierta manera y de repente, bueno, parece que como si quisiesen imponer otra forma de hablar. Eso puede perjudicar la comodidad de una persona que viene acostumbrada a un formato, ¿no? Pero algo parecido vino pasando a lo largo de toda la historia de la humanidad, obviamente sin desmerecer o despreciar el hecho puntual de la cuestión de género, ¿no? Pero quiero decir, un fenómeno similar ocurrió cuando justamente hubo que ver de qué manera manteníamos ciertas cosas de nuestro lenguaje, digamos, antiguo, por así decirlo, nuestra forma de escribir música, nuestro sistema musical antiguo, para pasar a, bueno, un nuevo sistema que, de nuevo, en ese momento resultó polémico y resultó, bueno, entre comillas, rupturista, porque, como les decía y como dejo acá asentado en el texto, el lenguaje musical limita de alguna manera. Entonces ahí, bueno, teníamos una imagen de una especie de, bueno, portada, que ahora, bueno, capaz no la vemos tan claramente, pero que es una serie de preludios que justamente, dado que el sistema musical era, digamos, polémico, entre comillas, para el cambio de la época, una persona influyente como Bach tuvo que hacer una serie de obras para demostrar que el sistema temperado servía para hacer música. Es decir, ante la negativa de la sociedad, digamos, o pensando que eso no iba a servir, Bach, que en ese momento era lo más parecido a un rockstar, digamos, de la época, armó una serie de obras para demostrar que el sistema temperado servía para hacer música. Me adelanto un poco la historia y acá estamos viendo unas imágenes de justamente unas tapas de discos, porque cuando apareció y surgió el sintetizador, más o menos tuvimos el mismo proceso. Es decir, de nuevo, aparece un elemento, un dispositivo electrónico, y lo que se dice al principio es, bueno, esto es un dispositivo electrónico, no sirve para hacer música, no es un instrumento musical, lo mismo que dijeron con el sistema temperado de 12 notas, eso no sirve para hacer música. Entonces Bach tuvo que hacer esa serie de obras para de alguna manera demostrar que el sistema temperado servía para hacer música. Bueno, acá Wendy Carlos lo que agarró fue y, bueno, compuso, en realidad no compuso, sino que armó estos discos a partir de la obra de Bach. Entonces, básicamente lo hizo para demostrar que el sintetizador servía para hacer música, ¿no? Casi como un chiste, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo a lo largo de la historia de la humanidad vamos teniendo siempre el mismo relato. Algo que creemos que está bien en nuestro lenguaje y que, bueno, es o no es, etcétera. También pensándolo de forma binaria, ¿no? Música, no música, ¿no? Por eso traía también la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? De cómo a veces pensando de forma binaria dejamos afuera otro tipo de manifestaciones, pero además nos parecería legitimar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro de ese sistema, ¿no es cierto? Porque hay un no y un sí, ¿no? De alguna manera, es música, no es música, sirve para hacer música, no sirve para hacer música, ¿no? Y bueno, justamente, si nos, ahora de nuevo vuelvo a hacer un salto en el tiempo, nos venimos a la contemporaneidad. Vemos que, bueno, algo similar está ocurriendo con la inteligencia artificial. La música creada con inteligencia artificial no es música. Sin embargo, tenemos un montón de música, lo que llamaríamos música funcional, que es, bueno, música para sensores, música para, no sé, dormir, música para meditar, creada con inteligencia artificial, playlists, digamos, algorítmicas, que fueron creadas, bueno, justamente con inteligencia artificial. Que acá yo también tengo que hacer una especie de mea culpa, porque, bueno, en mi caso, en la época donde yo cursé la licenciatura en Artes Electrónicas, todavía en esa época no existía ChatGPT, no existía Suno, o por lo menos no existían como existen hoy en día. Entonces quizás trabajar con música creada con computadoras, o bueno, con programación, con algoritmos, o bueno, música creada con inteligencia artificial, era,
digamos, estaba menos democratizada, era como más artesanal el trabajo y quizás vos mismo tenías que crear el código para poder justamente crear esa música o, bueno, no sé, tenías que, como era como más de nicho, entre comillas. Entonces, bueno, quizás hablar de música creada con inteligencia artificial hace 5 o 10 años no es lo mismo que hoy en día hablar de música creada con inteligencia artificial. Que tengo que decir también, a mí me gusta que se democraticen las herramientas. No me parece mal que ahora cualquier persona en realidad pueda hacer uso de una herramienta que antes implicaba mucho tiempo o mucho conocimiento o, bueno, mucha plata para, ya sea para adquirir esos conocimientos o para justamente poder, bueno, nada, formar parte de ese universo, porque ya sabemos que estudiar sale plata, o bueno, adquirir los equipos, por ejemplo, que eran necesarios para poder hacer eso, ¿no? Y hay un caso que, bueno, acá también estaba en el apunte, me vuelvo un poquito para atrás en la historia, cuando vimos este encuentro entre Papo y DJ Dero, que creo que Lulo tiene por ahí, entonces ahora lo dejamos un toque como para verlo ahí. Que bueno, básicamente lo que ocurrió ese día, no sé si Lulo tenés como para reproducirlo, lo vemos un toque y después hablo al respecto. ¿Vos qué decís? ¿Que tocás o que ponés música? No, yo toco música. Vos tocás música. Aparte hago música. O sea, Sí, hay temas que son tuyos. Bueno, este tema es tuyo. Sí, soy productor y aparte de jockey. ¿Por qué los DJ que cuando están, dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y Bla, bla, bla. pasan todo, lo haces. Bla, bla, bla. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con disco? Porque... Un empleo honesto. ¿Cómo decís? No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero un trabajo honesto. Es que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento. De No, hecho, no es un instrumento. Está grabado. Y vos tocás lo que está grabado. claro, pero tocas con discos. Vos pones, No, está estás bien. 4 horas seguido Está poniendo bien, está música. Claro, pero tiene que haber así como una especie de arte en un combinado. Está bien. Pero yo la pregunta que me hago es la siguiente, ¿no? Creo que Bueno, el rompecabezas también tiene que tener un arte. un grupo como YouTube, por ejemplo, ¿es un grupo de rock o no? Sí. ¿Y para qué lleva un DJ a la gira? Lo lleva como un músico más, decís Claro, vos. ¿para qué lo llevan? No es un grupo de rock YouTube. Bueno, de pop, de rock. Hizo de todo. YouTube la verdad no se privó de Los nada. Hizo Rolling toda la Stones, música. ¿para qué llevan DJs Hablemos a de la otra gira? cosa. Chicos, dicen, tiren Me parece yo que digo, ustedes vamos a ustedes dos no ganar se van a plata. poner de acuerdo, pero está bien que él tenga su Vamos a punto de ganar vista. A mí acá me parece que ocurrieron dos situaciones, ¿no? Con esto. Primero, DJ Dero, que yo lo respeto, como también respeto a Papo, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Por supuesto. Después lo que hizo cada uno en la vida, no, a DJ Dero no lo conozco, Papo creo que es un poco más público todo, ¿no? Lo que ocurre para mí en esta situación fueron dos situaciones que se dieron como en esa charla. Por un lado, DJ Dero quizás podría haberle respondido a Papo: no, Papo, esto no es música, esto es arte sonoro, por ejemplo, ¿no? Y ahí se terminaba la conversación. Que ahí incluso yo le podría como retrucar a DJ Dero: no, bueno, tampoco es arte sonoro, me parece que estás más dentro del orden de lo musical, ¿no? Porque acá hay otra cosa que se pone en juego, que es que DJ Dero además es productor. Y por lo menos para nuestra legislación, si vos sos productor y querés registrar tu música electrónica, vas a SADIC y figurás como autor y compositor, o sea, autor de la letra y bueno, compositor, digamos, de la música. Entonces, técnicamente, legalmente, o sea, si no queremos entrar en debates filosóficos, sos compositor y los compositores son músicos. Entonces, bueno, hasta incluso lo que dice la ley es que DJ Dero sería músico en principio. Pero bueno, imaginemos que dejamos de lado toda la parte administrativa o legal o lo que sea, ¿no? Justamente, quizás un argumento posible podría ser decirle a Papo: bueno, en realidad, sí, lo que yo hago capaz entra dentro de otra categoría. Y otra cosa que dice acá también DJ Dero es que él habla de tocar. Y por eso insisto tanto en nuestro lenguaje, no solamente en el lenguaje musical, sino en el lenguaje de la vida. En inglés, la palabra que define tocar música, es play. Que play tiene que ver con tres, por lo menos, expresiones en español: jugar, tocar o reproducir. O sea, I play music, o sea, normalmente es para tocar música.
pero también podría ser interpretado la palabra play. Vos cuando, por ejemplo, le das play o le das stop a un video, estás hablando de que vas a reproducir el video. Y bueno, es medio difícil entonces para un DJ decir, bueno, reproduzco música o toco música. En español tenemos dos palabras para definir ese fenómeno y están diferenciadas. Pero en inglés en principio no, porque es play, entonces no hay como dos diferencias. Acá también podríamos hablar, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios que no definen una diferencia, por ejemplo, entre bailar y tocar música. O sea, bailar y tocar música es lo mismo, no pueden concebir la posibilidad de tocar sentados, por ejemplo, porque el ritual, entre comillas, de tocar música implica un movimiento, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque bueno, si los instrumentos están pensados para un cuerpo y obviamente tienen que ver con la vibración y todo eso, por supuesto que, digamos, hasta diría, los que estamos mal somos nosotros queriendo tocar instrumentos sentados de alguna manera, ¿no? Pero quiero decir, en este argumento, bueno, DJ Dero, que de nuevo yo lo respeto, me parece que, no sé, o sea, por un lado, quizás por respeto a Papo no le puedo decir muchas cosas, pero por otro lado, tampoco sé cuánto por ahí tenía de conocimientos de arte sonoro o de, bueno, lo que ocurría en el mundo. Y también, bueno, era más chico, bueno, seguramente ahora por ahí le podría haber respondido de otra manera. Tampoco es cuestión de atacarlo, digamos, por algo que hizo cuando era más joven. O sea, está todo bien, obviamente, no es tampoco que él tenía que cargar con la responsabilidad de defender al colectivo de DJs de la época, ¿no? Para que se le reconozca, ¿no? Y por otro lado, también Papo, o sea, es para mí, cuando uno se vuelve conservador de su propia revolución de alguna manera, me resulta como llamativo, por lo menos, porque bueno, Papo tampoco es que estaba haciendo música clásica, o sea, él venía haciendo rock o blues, en todo caso, que bueno, son géneros que vienen de afuera, o sea, ni siquiera es que son, no sé, algo autóctono de nuestra región o algo por el estilo, que bueno, a él lo conmovió y le gustó hacerlo, entonces eligió hacerlo, porque bueno, la música en definitiva nos interpela, y él eligió entonces, en todo caso, bueno, seguir por ese camino musical, pero que también en una época alguien le podría decir, Papo, eso no es música, porque la música es Bach, ponele, ¿no? Y sin embargo, o sea, no le dijeron eso, o si se lo dijeron, igual él no le importó y siguió haciendo blues, digamos, ¿no? Entonces como que años después él vaya y se lo diga a un músico que es productor, que labura de eso, que le pagaron por hacer ese show, que es reconocido en el mundo porque fue a tocar un festival importante en ese momento cuando fue la charla, bueno, qué sé yo, o sea, digo, como que hay varias situaciones que se dan en ese momento que son por lo menos para cuestionarnos, ¿no? Por eso, y vuelvo a repetir la cuestión del lenguaje inclusivo, que es algo que genera polémica, que mucha gente puede no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo y está bien, no hay problema, pero que de alguna manera me parece que es importante revisar nuestro lenguaje, porque, insisto, lamentablemente no podemos pensar más allá de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, retomando el archivo que les compartí por acá, yo acá lo tengo en el machete acá, que lo estoy leyendo en PDF también, así como, bueno, el lenguaje musical nos limita, de repente aparece este fenómeno de, bueno, esta banda, Anjin, le vamos a decir porque, insisto, me cuesta un poco pronunciarla, que es una banda canadiense, que en realidad es del 2019, que aparentemente la historia estética, digamos, de por qué aparecen así trajeados y demás, tiene que ver con que aparentemente una vez querían ir a tocar a un venue, a un lugar, que le dijeron que no podían tocar 2 semanas seguidas, entonces fueron una semana a tocar normal, digamos, y a la semana siguiente fueron a tocar lo mismo, pero disfrazados, entonces como casi como un chiste, pero bueno, como para, poder tocar 2 semanas seguidas, ¿no? Entonces ahí apareció esa estética como medio donde ellos se camuflan, digamos, se esconden, y bueno, de alguna manera como que empieza a aparecer esto que, a ver, no es nuevo en el sentido tradicional de la palabra, o sea, ya sabemos que hay un montón de bandas que han utilizado el microtonalismo, el math rock, el dadaísmo, mismo acá en Argentina, particularmente Juana Molina hizo también una sesión en KEXP, que bueno, justamente también, si bien ella no hace música microtonal propiamente dicha, sí, bueno, usó bastantes cosas o bastantes elementos que tienen que ver con eso y fue relativamente reciente. Y también, por ejemplo, Charly García, con Ojos de Videotape, que incluso en la serie de Fito creo que hay una escena donde hablan y le dice, che, esto está en fa o en fa sostenido, como que
como que queda, yo creo que igual fue un error técnico ahí, simplemente me parece que simplemente la grabadora, entre comillas, grabó mal, por así decirlo, y quedó en el medio, pero también podría haber sido una decisión estética, y también está bien, o sea, digo, no, como que no importa, porque la cuestión es que el resultado final es que hay una obra de Charly García que no está en una tonalidad clara, digamos, desde el sistema temperado de 12 notas, y se lanzó así, y se publicó así, entonces... Obviamente que ya hay otras expresiones, incluso acá en Argentina, donde hemos empezado a jugar un poco con salirnos un poco del sistema tradicional, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo leo por lo menos, o qué es lo que para mí ocurre con este proyecto? Bueno, primero hay algo del timing, ¿no? Esta live session sale en febrero de 2026, que en realidad no es propiamente dicho una live session, sino que fue un show en vivo que grabaron, que bueno, técnicamente es lo mismo, ¿no? Pero quiero decir... Nada, fue un evento que, bueno, ellos, tocaron ahí y, bueno, salió para la radio, digamos, ¿no? Y hay algo que a mí me apasiona de este fenómeno, ¿no? Que tiene que ver justamente, vamos a hablar ahora de la armonía, después nos enfocamos por ahí en otros aspectos, pero por lo menos ahora me interesa hablar de esta cuestión de la microtonalidad, ¿no? Bueno, si vemos justamente acá en el apunte... Hay una parte donde, bueno, yo dejo una imagen ahí de una guitarra, donde, bueno, tenemos, previo a eso, una partitura que es lo más parecido que puede escribir MuseScore, que es una plataforma de escritura de música tradicional, digamos, pero que con ciertos plugins vos podés como, bueno, eso, tratar de... acercarte, digamos, a una forma de escritura que se salga del sistema temperado de 12 notas, ¿no? Mientras que, bueno, ya tenemos tradiciones musicales, como puede ser la música clásica de la India, donde esto ya está como establecido dentro de la tradición, vale la redundancia, ¿no? Quiero decir, hay música donde no usamos, por ejemplo, una guitarra de 12 trastes, sino, por ejemplo, una guitarra de 24 trastes, o que tenemos más notas, ¿no? Y vuelvo a insistir, esto no es que lo hizo Anjin o que se les ocurrió a ellos o lo que sea, sino que ya viene en realidad ocurriendo hace un montón de tiempo, pero hay algo del timing, porque en un mundo donde parecería que todo, porque digamos, antes de la IA nosotros igual ya veníamos como manteniendo ciertos circuitos que no tienen que ver con lo musical, sino que tienen que ver con el capitalismo, o sea, tiene que ver con que el mundo normalmente trata de tener como ciertos moldes para, digamos, mantenerlos, pero eso vino potenciadísimo con la IA, y de nuevo vuelvo a la cuestión del lenguaje. Fíjense esta guitarra que nos muestra acá Lucía, que no tiene, bueno, para quienes por ahí no saben de música, no hay problema, se los cuento así rápidamente. Esta guitarra es una guitarra, digamos, de la India, que tiene una disposición de trastes, o sea, de lugares donde vos tenés que pisar los dedos, que no es tradicional. Eso hace que aparezcan sonidos que para el otro sistema nos resultarían desafinados. De la misma manera, vuelvo atrás en la historia, cuando Bach crea justamente estas obras para demostrar que el sistema temperado servía para hacer música, porque bueno, justamente para la época fue polémico, porque fue como que para esas primeras personas que lo escucharon, bueno, justamente resultó, digamos, rupturista de alguna manera, porque no estaban acostumbrados a escucharlo de una cierta manera. Y esos moldes son propios, bueno, justamente de nuestro capitalismo, donde por ahí de repente, no sé, lo estándar es, o sea, de nuevo, sin menospreciarlo, simplemente observándolo, no sé, Emilia Mernes o Duki, o bueno, artistas como Bad Bunny, donde usan justamente, nada, un sistema temperado de 12 notas donde todo tiene como su estructura de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, la IA, y de nuevo acá viene la cuestión del lenguaje, cuando dice que es capaz de crear música, por ejemplo en una plataforma como Suno o ChatGPT que te pueda crear un MIDI, fíjense qué importante es nomenclar bien las cosas en nuestro lenguaje, porque no es música lo que crea así en general, es música tradicional occidental europea, es decir, la IA fue digamos, entrenada y preparada, su algoritmo, digamos, su machine learning, fue tomando datos, pero de la música tradicional occidental europea. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos le pedís que haga algo, naturalmente lo hace con el sistema temperado de 12 notas, y no hace, digamos, música, entre comillas, desafinada para ese sistema. Entonces, justo ahora estamos como en una especie de ventana, donde la música que hacen estos muchachos de Canadá, no se puede copiar por la IA. ¿Por qué? Porque la IA no sabe hacer música microtonal, pero porque no le han enseñado, porque
nos vendieron que es capaz de crear música, pero en realidad está limitada a crear música occidental tradicional europea. Que eso es lo que yo insisto tanto con el lenguaje y cómo nomenclamos las cosas, porque de nuevo, si vos me dijese, no, pero mirá, incluimos toda la música de la humanidad, bueno, perfecto, entonces usa la palabra música porque está incluyendo todo. Pero lo cierto es que no, porque estamos dejando afuera un montón de otras músicas y otras formas de hacer arte, en definitiva, ¿no? Y volviendo justamente a la partitura, el problema o el inconveniente, digamos, que tendríamos para poder enseñarle, digamos, a una inteligencia artificial a hacer música con esto, es que no hay una sola manera de escribir música microtonal o de hacer música microtonal. Muchas veces tiene que ver con que cada persona cree su propio sistema porque se adapta realmente a esa necesidad. Hay algunos software musicales que nos permiten crear partituras con ciertas anotaciones de microtonalidad, pero que muchas veces no alcanza, porque muchas veces tiene que ver con hacer anotaciones o cosas propias de eso. Y acá vengo también a otro problema, otro conflicto que tenemos de nuestro lenguaje. Nosotros decimos que la IA puede crear música, pero lo cierto es que no. La IA lo único que puede hacer es analizar patrones que fue de seres humanos que en el pasado han sabido, justamente crear música, digamos, sin inteligencia artificial, por su cuenta, y reproducir de alguna manera esos patrones. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo cuando, hablamos de creación de música con inteligencia artificial, la IA no es capaz de crear nada que sea aleatorio. De hecho, la computadora no es capaz de crear un número aleatorio. Y cuando en realidad nos da algo que creemos que es aleatorio, es aparentemente aleatorio para un ser humano que no es capaz de analizar que en realidad hay una asociación numérica en eso que nos está dando. Cuando activas, por ejemplo, el modo aleatorio en Spotify, en realidad Spotify lo que hace es, por ejemplo, agarra, invento los números de pi, los decimales de pi, los multiplica por otro número y eso nos va dando una sucesión entonces de qué canción viene después de la otra, que en apariencia para un ser humano que no es tan rápido para sacar la cuenta de pi le parece que es aleatorio, pero en realidad no es aleatorio. Y de la misma manera trabaja la IA, o sea, la IA no es capaz de crear música nueva, sino que lo único que hace es reconocer patrones. Entonces, una banda como Engine de Poitrain viene en febrero de 2026 a quizás hacer lo mismo que ya se venía haciendo desde otros lugares, pero dándole una vuelta de tuerca, porque consigue esta viralidad, yo pienso, en gran parte porque es un mundo que ya está como empezando a saturarse con la creación de música algorítmica, llamémosle, no solamente de inteligencia artificial en general, sino de una música que mantiene su forma, sea creada por seres humanos o no importa, pero que de alguna manera se basa en un algoritmo. Entonces, desde lo microtonal, me parece que eso es el aporte que incorpora Engine de Poitrain. Por otro lado, desde lo rítmico, esta banda se puede enmarcar dentro de un género que se le llama math rock, que de nuevo, no es que lo inventaron ellos, fue algo, digamos, que ya se viene haciendo. Pero de nuevo, ellos supieron quizás leer eso, o simplemente les gustó hacerlo, y tuvieron, entre comillas, la suerte de que a la gente le guste. Pero lo que ocurrió básicamente es que en este tipo de géneros, la cuestión rítmica no suele mantener un compás, por ejemplo, de 4/4, donde marcamos 1, 2, 3, 4, sino que los acentos van cambiando y van fluctuando quizás a lo largo muchas veces de la obra. Por ejemplo, empezás con un compás de 1, 2, 3, después vas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vas 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí vuelve a 4/4, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, también desde lo rítmico tenemos como un avance donde todo el tiempo estamos como renovando la atención o estamos generando un nuevo cambio, que de nuevo para la lógica contemporánea, donde lamentablemente nuestra atención por culpa de las redes sociales y demás cada vez es más chica, de repente un video donde la música está cambiando constantemente, sí, está bien, es el equilibrio entre que el cerebro le resulte predecible y se lo banque, y el otro extremo donde al cerebro le resulta súper impredecible y no lo entiende, entonces también lo esquipea. Entonces, en los dos extremos nos aburre y lo dejamos de lado. Pero en el punto medio, quizás, o en alguno de los grises que están entre esos dos extremos, es donde quizás
este tipo de proyectos funcionan y llaman la atención. Y luego, desde el punto de vista estético, que bueno, como hablábamos hace un ratito de lo visual, ¿no? Bueno, tuvo que ver con esta anécdota que tampoco sabemos si es verdad o no, pero bueno, es lo que se cuenta así en la historia. Tiene mucho que ver con esta estética dadaísta, que bueno, hay obras, bueno, el Migitorio de Duchamp obviamente se toma como una obra que fue muy importante para la historia del arte contemporáneo, porque demostró que en realidad el arte es una convención de alguna manera, y qué es o no es el arte depende de lo que convengamos en comunidad. Entonces, si yo digo que un Migitorio, por ejemplo, metido adentro de un museo puede ser una obra de arte, a partir de ahí uno se empieza a preguntar qué es el arte, o a dónde son los límites del arte de alguna manera, ¿no? Y uno, eso le podría parecer una pavada, o le podría parecer lo que se le dice amparte, ¿no? Que es como arte que no implica como un cierto desarrollo, digamos, motriz o manual, etcétera, o de un desarrollo cognitivo muy grande, entre comillas, que yo no estoy de acuerdo tanto con esa forma de definición, porque me parece que, entiendo a lo que se refieren, me parece que justamente a veces en el arte hay cosas que ocurren que no tienen que ver con lo complejo que pueda ser la obra, sino que tiene que ver con lo que a vos te conmueva, en definitiva. Y el Migitorio fue muy importante para la historia de la música, porque bueno, justamente abre la posibilidad a que, por ejemplo, ocurran proyectos como este que está ocurriendo en este momento, donde de alguna manera nos salimos del universo tradicional de la música tradicional europea, que por eso muchas veces entonces se lo cataloga como la anti-IA. O sea, es muy interesante porque es un proyecto que no puede ser creado por la IA propiamente dicha, pero que es resultado de la IA. O sea, de alguna manera, por culpa de la IA es que existe Engine de Poitrain. No en sí el proyecto, porque ya sabemos que viene desde 2019, pero sí, para mí, el fenómeno de que se haga viral tiene mucho que ver con nuestra forma de consumo contemporánea, y que de repente un proyecto de estas características irrumpe. Y acá viene la cuestión, porque esto existió mucho tiempo, pero por lo menos cuando yo estudiaba esto era algo muy de nicho, o sea, muy poca gente entendía o sabía lo que era el microtonalismo, y bueno, los proyectos que por ahí hacían uso de esos elementos o lo incorporaban en algún momento en su obra, pero bueno, no mucho más, o terminaba, bueno, siendo un proyecto, no sé, donde ibas a verlo a un galpón en Saltelmo, donde había 10, 15 personas. Pero ni hablar de pensar que podía estar en un lugar donde tenga 8 millones de reproducciones en YouTube, y que de repente vos empezás a pasar el algoritmo de Instagram, y a mí por lo menos ahora me aparecen todo el tiempo videos. Hoy me llegó un mensaje de Agus que me dijo, che, ¿qué es este proyecto? Porque no me para de aparecer, y medio que parece que está en la sopa este proyecto, porque por lo menos en este momento no sé si en sus algoritmos también les aparece, pero bueno, por lo menos a día de hoy, 10 de abril de 2026, está como en un gran pico viral donde bueno, le aparece un montón de gente. Entonces, pasar de que sea algo muy de nicho a que a cualquier persona común, digamos, no gente que por ahí estudió música y microtonalismo y no sé qué, bla, bla, que es un nicho muy específico, a cualquier persona que incluso ni sabe lo que es el microtonalismo, de repente el algoritmo le recomienda una pieza, me parece por lo menos un fenómeno interesante de analizar. Después habrá quienes digan, no, bueno, pero esto ya se hacía antes, o digan, bueno, pero no sé qué, bla, bla, ahora se volvió comercial, entonces ahora ya no es lo mismo. Y son la misma gente que después también se queja de que, no sé, la música mainstream sea Bad Bunny, que yo está todo bien con Bad Bunny, no me parece que esté mal la música que hace, pero digo, muchas veces se lo cuestiona como que es música poco desarrollada o lo que sea, bla, 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 entonces que por eso no tiene valor. Y bueno, y de repente aparece una expresión artística donde usan pedales de loop, que es muy compleja la forma de tocar de ellos, o sea, es demasiado, para mí, rupturista en ese sentido, pero sobre todo muy complejo de interpretar. No sé si usan MIDI, no sé si tienen un click, no sé realmente cómo hacen, pero está como muy bien sincronizado, digamos, cuando tocan en vivo, al mismo tiempo que tiene como mucha organicidad, o sea, es como está como muy grooveado, digamos, como con mucho swing, ¿no? Y bueno, y después entra obviamente la cuestión subjetiva de si a vos te gusta o no te gusta esta música, pero eso, bueno, entre comillas no tiene nada que ver, digamos, o sea, el fenómeno ocurre igual, y bueno, después uno puede seguir eligiendo escuchar, no sé, desde música clásica, reggaetón, blues, rock, pop, o lo que cada uno le conmueva y le guste. Pero un poco lo que yo quería traer, y por eso hablaba también de la cuestión del lenguaje al principio de y bueno, un poco toda esta conversación estuvo atravesada por la cuestión del lenguaje,
Y bueno, justamente en el final un poco de este texto hablo quizás, o trato de hablar un poco al respecto. Y es que en realidad para mí lo importante en el arte y en la vida en general es que, por un lado, desde lo musical, muchas veces reproducimos patrones que ya existen, pero que tener la posibilidad de explorar ciertos sistemas que no estén estandarizados, como puede ser el microtonalismo, obviamente nos abre un campo de posibilidades que nos da otro tipo de representación. Entonces, antes por ahí de esta semana donde pasó todo esto, hablábamos más que nada de los sonidos que podíamos incorporar y demás. Lo interesante del aporte es que esto no solamente nos permite cambiar los sonidos o las cosas que incorporemos, sino también que por ahí nos hace repensar nuestro lenguaje, o sea, pensar qué lenguaje podemos construir, pensar, escribir, compartir, para que justamente podamos tener un arte que nos represente. Y ahí viene la cuestión. Si a vos te conmueve la música clásica, bueno, hace música clásica, está perfecto. Si a vos te conmueve el rock, hace rock. Y si vos quizás te parece que el sistema temperado de 12 notas, porque también pasa lo mismo que pasa con el lenguaje inclusivo, decimos no, porque la RAE dice no sé qué, y resulta que yo creo que nosotros, está bien, sí, la RAE es la RAE, pero se supone que nosotros nos emancipamos de España al momento de independizarnos. Entonces, de alguna manera que nosotros podamos tener, bueno, justamente nuestra propia forma de hablar en el lunfardo, usando palabras, no sé, en guaraní, por ejemplo, en ciertas provincias por ahí más cercanas al norte. Bueno, no sé, o sea, digo, nuestra forma de hablar es dinámica. La semiótica, y no lo digo yo, o sea, lo dijeron mis docentes cuando estudié justamente la carrera, nos manifestaron eso, que el lenguaje es dinámico, es fluido, es cambiante, se va adaptando a la sociedad. Entonces, de la misma manera, el lenguaje musical, así como el lenguaje cotidiano, debería irse adaptando a nuestra contemporaneidad y sobre todo a lo que nos representa. Yo no sé si en el futuro quizás el humano va a, digamos, ocupar otro espacio, quizás entremos en una etapa de transhumanismo donde, no sé, seamos cyborgs o empecemos a tener híbridos de máquinas con seres humanos, y ahí la lógica binaria de hombre, mujer y demás, no sé si va a tener tanto sentido, porque ya no va a representar lo que va a ser esa realidad. Y hoy en día mucha gente tampoco se siente representada por esa binariedad, bueno, no sé si lo dije bien, pero por esa cuestión binaria. Bueno, de la misma manera pasa en lo artístico y en lo musical. Entonces, quizás el mensaje que más me gusta de esto que ocurre con Anshin, además de que me parece interesante, me divierte ver la sesión, es que quizás por ahí es una oportunidad para que repensemos qué es lo que a nosotros nos conmueve, pero sobre todo, por lo menos este sería quizás mi pedido humildemente, que respetemos que mientras alguien no esté haciendo algo malo, mientras no estemos lastimando al otro, mientras, bueno, eso, no vayamos en contra de otra persona, que cada quien pueda expresarse y pueda hacer artísticamente y en su vida lo que más le conmueva, lo que más quiera, sobre todo si tiene que ver justamente con su expresión, con poder ser uno mismo, una misma, uno mismo, y que pueda justamente expresarse artísticamente con las herramientas y el hecho que le conmueva y que le guste para poder hacer su música. Esa es mi humilde opinión y bueno, obviamente les leo en los comentarios quien opine distinto o quiera apoyar lo que estoy diciendo, será bienvenido, a mí me interesa escucharlo. Gracias, Lucía, por hacerse cargo de la operación, que hoy hubo muchos movimientos. Mi nombre es Facu Suárez, nos pueden seguir en Instagram en Ono Digital, ONOH Digital, a mí mismo en Suárez Facu con W al final. Y bueno, también ahora les quiero dejar con un proyecto que se llama Menta Project, que es un side project que mucho tiempo tuvimos con Sebastián Penela, que es un amigo que le mando un saludo, y bueno, espero también que les guste.